Mi nombre es Nicole y en colaboración con mi equipo integrado por Paulina y Anaí les vamos a hablar sobre los paradigmas epistemológicos. Primeramente, el racionalismo. El racionalismo es un paradigma epistemológico derivado del antropocentrismo, para el cual el conocimiento está basado en la razón, el pensamiento y la reflexión, y sus principales representantes son René Descartes, Baruch Spinoza y Alemán Leibniz. Los racionalistas decían que los sentidos no eran de confianza porque nos engañan y que solo mediante la razón podíamos llegar a obtener el conocimiento y así llegar a la verdad. Por otra parte, los racionalistas creían en las ideas innatas, es decir, que eran independientes a nuestras experiencias, y que el método aplicable para todo esto eran las matemáticas, ya que en ellas no cabían errores. También se menciona un concepto que es el mecanicismo. Con el mecanicismo, los racionalistas hacían referencia a que el mundo era como una máquina y que podía estudiarse por partes. Es decir, que estas partes se podían analizar, ya que cada cosa ocupa un lugar específico en el espacio. Y por último, otro dato importante del racionalismo es que ocupaban el método de estudio deductivo, es decir, que parten de lo general a lo particular. Surgido en Inglaterra, para el empirismo el conocimiento se daba a partir de la experiencia, y por lo tanto se basaban también en el uso de los sentidos. La observación, que era primordial también para que el conocimiento pudiera darse. Sin embargo, se decía que el conocimiento era limitado. El empirismo decía que la razón se encargaba de escribir las teorías, pero que la experiencia era la encargada de validarlas. Por lo tanto, ¿cómo se ponía al racionalismo? Para el empirismo, el método de estudio era el inductivo, es decir, que se parte desde lo particular hasta lo general. Otro paradigma epistemológico es el pragmatismo. Para el pragmatismo, el conocimiento y la verdad era todo aquello que nos resultara útil en la vida. Los principales representantes del pragmatismo fueron Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey. El pragmatismo se da principalmente en Estados Unidos e Inglaterra. Los pragmatistas decían que la función del pensamiento era generar hábitos de acción. Es importante destacar que para los pragmatistas no existían las verdades absolutas, ya que decían que podían cambiar en cualquier momento. Por esta razón, rechazaban el conocimiento teórico. Es decir, para ellos también el conocimiento estaba dado en la experiencia y se consideraba al hombre como un ser activo. Ahora hablemos de otro paradigma epistemológico que es el positivismo. Pero, ¿qué era lo que establecía el positivismo? El positivismo establecía que la realidad era surgida a partir de los hechos que podíamos observar en nuestra vida cotidiana y la relación que existía entre cada uno de ellos. Por lo tanto, el positivismo rechazaba el conocimiento metafísico. ¿Pero qué era el conocimiento metafísico? El conocimiento metafísico es una rama derivada de la filosofía, es decir, que se encargaba de estudiar y analizar el alma y Dios. Es importante destacar que para el positivismo, para poder tener conocimientos, se empleaban las ciencias naturales y su aplicación en la sociedad. ¿Y cuál era el método que utilizaban? Era el método inductivo, es decir, que se parte desde lo particular hasta lo general, siendo un conocimiento solo lo que podía darse por medio de la experimentación y de un método científico. El positivismo se deriva del fenomenismo, para el cual lo fundamental es la observación del fenómeno y aceptación como fuente de conocimiento. El neopositivismo es el paradigma que sustenta epistemológicamente la investigación cuantitativa, cuestionando la realidad descubierta a través de números y asumiendo que los resultados son provisorios. Para Karl Popper, por otro lado, el racionalismo crítico es la base principal de la filosofía. Popper consiste en hacer una crítica a las teorías establecidas por la ciencia y se opone expresamente al positivismo lógico. Y bueno, para él el empirismo está basado en la naturaleza y en la experiencia de nuestros sentidos. También la formación del conocimiento pasa a ser fundamental como un proceso evolutivo que parte de problemas y tiene intentos
de solución y exclusión de intentos fallidos. Para Popper el fascionalismo es una idea no falsable, que nunca es falsa, pero tampoco nos dice nada al respecto al mundo, y entonces es una pobre aseveración que dice ser cierta. Por otro lado, tenemos a Thomas Kuhn. Él es un filósofo norteamericano que introdujo el análisis epistemológico y el aporte de otras disciplinas como la historia, la sociología y la psicología. La ciencia es presentada para Kant como una estructura cognoscitiva dinámica que surge y se desarrolla dentro de un contexto histórico-social, un paradigma constituido por un conjunto de valores cognitivos que dependen de la comunidad científica. Esta propuesta, casi desde su origen, se tomó como una clara confrontación a las convicciones filosóficas del positivismo lógico y el racionalismo crítico, abriendo el debate epistemológico que dominó la filosofía de la ciencia durante la segunda mitad del siglo XX. Este es uno de los más destacados defensores del carácter revolucionario del desarrollo científico y de la importante función que otras ciencias como la historia, la sociología, la psicología, que cumplen el análisis epistemológico. Para Kuhn, la inconmensurabilidad la redefinió nuevamente en su posición y comenzó a hablar se dio a conocer como inconmensurabilidad local. Esta reformulación supuso la elaboración de la llamada teoría de los tipos, según la cual la aplicación de la inconmensurabilidad se limita a una clase concreta de términos, los términos taxonómicos o términos tipo, que incluyen los tipos naturales, tipo artefactos sociales, entre otros. La teoría del conocimiento, en la que se apoya la propuesta epistemológica de Kant, encierra un paralelismo con la tesis kantiana. Así como para Kant, la experiencia verdaderamente objetiva es el producto de la incorporación de la experiencia sensorial en la síntesis categorial. Para Kuhn, la experiencia es el producto de la aplicación del paradigma o de las categorías lexicales, que reemplazan en cierto sentido a los paradigmas de los años 80 sobre el estímulo que proviene del mundo, que se identifica con el Ding and Synch kantiano. A diferencia de Kant, el paradigma cambia con el tiempo y que con el paso de una comunidad a otra. Kant sostiene que las categorías son más afines al sentido de categorías a priori kantianas, definido por Reichenbach, que a su sentido original. Kant también presenta la ciencia como una estructura cognoscitiva elaborada por una comunidad de especialistas en la que interactúan teoría y experiencia dentro de un marco histórico sociológico muy amplio, en la que se forja la experiencia a la vez que construye la ciencia. Este análisis se queda en el plano sociopsicológico sin llegar a establecer un estatus ontológico, lo que da lugar a que se le interprete como una especie de subjetivismo comunitario que impide hablar de la ciencia como de un modo conocimiento objetivo. Y por último, Imre Lakatos. Él, inicialmente estuvo en la filosofía marxista bajo la influencia de Lucas. Él se dedica progresivamente a la filosofía de las matemáticas, la que se aplica a la misma idea de Popper, que las ciencias experimentales son conjeturas que progresan mediante un proceso de intentos de refutación en vez de considerarlas como un proceso deductivo válido para siempre. De esta postura es muestra de su libro Pruebas y refutaciones, la lógica del descubrimiento matemático. En filosofía de la ciencia corrige, sin embargo, la opinión de Popper para que una hipótesis científica ha de ser abandonada en el momento en que está refutada por una observación. No es esto lo que sucede en la práctica, dice, y la lógica, añade, abriéndose a la tesis de Durkheim. Solo aconseja hacer las debidas correcciones en la teoría, y su aportación más característica a la metodología científica consiste en su teoría de los programas de investigación, que representan un punto por medio entre el rigorismo de Popper y el anarquismo epistemológico de Feyerabend. Voy a hablar de Paul Feyerabend, que nació en 1924 y murió en 1994. Profundizó sus críticas a la concepción positivista en 1970
70 publicó contra el método uno de los libros más importantes y controvertidos, en el que expone, defiende y propone firmemente su teoría anarquista del conocimiento. Su postura anarquista, que más tarde prefirió llamar como dadaísta, inspirándose en ese movimiento artístico que se burlaba de las convenciones, se centraba en que para él no existía ni podía existir un método general y único válido para todas las ciencias en todos los tiempos. Esa postura es lo que en definitiva defiende el positivismo, aunque cada uno de sus cultores suponía que el único verdadero método era el que él mismo proponía. Feyerabend no solo podía utilizar cualquier metodología que le resultara conveniente para resolver los problemas que se estaban planteando, sino inventar otros nuevos métodos sobre la marcha o tomarlos prestados de otros saberes o prácticas si le resultaban convenientes. Feyerabend agrega que no existía regla metodológica que no haya sido infringida en alguna oportunidad. Más aún, algunos desarrollos importantes de la ciencia, según lo demuestra su historia, se han producido porque los científicos del movimiento no se sometieron a ciertas normas establecidas o las desobedecían deliberadamente. El respeto religioso al método impide el desarrollo del conocimiento y conduce inexorablemente al estanciamiento de la ciencia. Tema del cual yo les hablaré será la fenomenología. Puede ser considerada como un paradigma epistemológico que es derivado del fenomenismo, que a su vez es generado por el positivismo, y esta emana del empirismo, que fue generado por el realismo, que es el modelo originario. La fenomenología consiste así en una suspensión del juicio, es decir, en la abstención de toda afirmación o negación con respecto a la realidad de lo intuido. En la época actual, la fenomenología es considerada un método, a la vez una manera de ver el mundo. Esta doctrina se opone al psicologismo por su pretensión, es decir, las leyes de la lógica a leyes inductivas de los procesos psíquicos. A comienzos del siglo XX, Husserl desarrolla los fundamentos de la fenomenología, según la cual todo es producto de la conciencia, incluso la naturaleza. Toda vez que la experiencia es la que induce a esta idea. La fenomenología para Husserl es el camino más apropiado para transformar la filosofía en ciencia estricta. En vista de las crisis generales de la ciencia ocasionada por la pretensión del positivismo, es reducir a científico todo el conocimiento. La fenomenología, a su vez, propone la percepción pura del objeto de estudio. Su máxima es describir tal y como se manifiesta el objeto de estudio en la conciencia del ser humano. En los mismos años en que Husserl desarrolla la fenomenología, surge la hermenéutica, que es dada gracias a la crítica de un filósofo, que en este caso fue Dilthey, que comienza con la fundamentación epistemológica de las ciencias del espíritu, con una propuesta para construir en forma paralela a la crítica de la razón, una crítica a la razón histórica, centrada en la crítica a la escuela histórica alemana, mediante la cual, con la ayuda de la hermenéutica, se propone delimitar el campo de las ciencias. Al respecto, señala que mientras que las ciencias naturales tratan con hechos, las ciencias del espíritu lo hacen con significados culturales. Por lo tanto, a diferencia de las ciencias naturales que buscan explicaciones, en estas ciencias del espíritu se buscan la comprensión de los significados y de sus configuraciones. Para este filósofo, la cultura y el mundo histórico no solo son algo externo al hombre, sino el medio propio en el cual está inserto. Por eso lo puede captar, lo puede comprender, ya que su significado está en su experiencia. El método de la experiencia y el método de la comprensión que separan las ciencias naturales de las ciencias del espíritu. El último tema que yo hablaré es la teoría crítica. En este sentido,
propone que el conocimiento está mediado por la experiencia del sujeto, así como por su contexto histórico, político, económico y social. Sostiene que tanto los intereses teóricos como los no teóricos influyen en la forma en que se organiza, forma y constituye el conocimiento. Para Horkheimer, fundador de la teoría crítica de la sociedad, nos deja planteados los fundamentos básicos de la teoría crítica a la sociedad, al considerar que el positivismo está orientado a favorecer la sociedad burguesa en la que se desarrolla. Así también para Habermas considera que la realidad de las ciencias humanas y sociales no son simples ni fraccionadas, no es solo autorreflexión, sus condiciones son tanto objetivas como subjetivas, por eso el interés empático depende del interés práctico y técnico, por la reflexión se orienta hacia las formas simbólicamente medidas y acciones instrumentales.